Vamos a resolver ahora el ejercicio número 3. El espesor de las arandelas usadas en radioreceptoras se distribuye normalmente con media 2,20 y desviación estándar 0,15. Todas las arandelas que excedan un espesor de 2,5 serán rechazadas. Según eso vamos a resolver estas dos preguntas. Dice, ¿qué porcentaje se espera sean rechazadas? Entonces, para eso tenemos este dato muy importante de acá. Y B, ¿cuántas arandelas de un grupo de 1000 tendrán un espesor comprendido entre 2,05 y 2,35? Vamos a resolver entonces el ejercicio número 3, pero necesitamos la ayuda de todos ustedes. Resolución. A propósito de esa palabra resolución, un alumno me estaba preguntando por qué yo escribo resolución si la mayoría escribe solución. Bueno, tal vez sean formas de estilo, de hacer, pero en el caso lo que voy a hacer es resolver este ejercicio y por eso pongo resolución. Y la solución sería el resultado final. Entonces eso aclarando para que no tengan, dificultad en comprender estas dos palabras, resolución y solución. ¿Ya? Entonces veamos, empezamos entonces. Primero con datos. ¿Qué tenemos como datos? Y la manera de... ¿Dónde encontramos los datos? Es el problema. Entonces no importa que repasemos 2 o 3 veces o leemos la pregunta y encontramos los datos. Sería el espesor de las arandelas usadas en radioreceptoras se distribuye normalmente con media 2,20. Entonces ahí tenemos un dato. Dice que la media es igual a 2,20. ¿Está? Desviación estándar también nos da como datos. La desviación estándar, esto de acá, es 0,15. 0,15. ¿Qué más tenemos? Dice, todas las arandelas que excedan, ¿ya?, un espesor de 2,5 serán rechazadas. Bueno, ¿cómo identificamos las arandelas? Entonces digo, sea, vamos a verlo, sea X la arandela, ¿cierto? Que sea X la arandela. Entonces dice, por dato, dice que, por dato, si X, dice, si las arandelas que excedan un espesor de 2,5 serán rechazadas. Si el espesor de estas arandelas excede a 2,5, o sea, sería mayor que 2,5, serán rechazadas. Muy bien. A partir de ahí, vamos a resolver las dos preguntas. Pregunta A dice, ¿qué porcentaje se espera sean rechazadas? Entonces utilizaríamos este dato de acá. Entonces, ¿qué porcentaje? Entonces entraríamos allá la probabilidad, ¿no es cierto?, de rechazar arandelas cuyo espesor exceda sobre 2,5. Entonces sería X mayor que 2,5. Muy bien. A partir de ahí, ¿qué debemos hacer? Estandarizar. O sea, expresar X en función de Z. ¿Por qué vamos a estandarizar? Porque X es dice, se distribuye normalmente. Entonces, como es una distribución normal, vamos a estandarizar. Ya saben, para estandarizar sería la probabilidad de ¿qué? De Z. En vez de X, Z. Z mayor que, en este caso, 2,5 menos la media. La media en este caso es 2,20. 2,20
sobre la desviación estándar, que en este caso es 0,15. Ahora vamos a ver cuál es esa probabilidad de z mayor que 2,5 menos 2,20. Vamos a ver, siempre haciendo uso de nuestra calculadora, puedo equivocarme, entonces con esto ya no me equivoco, y ustedes también. Sería entonces 2,5 menos 2,20, eso sería 0,3. Entonces esto sería 0,3 sobre 0,15. Ahora sí ya resulta mucho más fácil y manejable. Por lo tanto, la probabilidad de z mayor que 0,3 sobre 0,15 será 0,3 entre 0,15, tendríamos en este caso 2. Muy bien. Ahora sí, una vez que hemos llegado a esta expresión, vamos a revisar las propiedades a utilizar. En este caso, la propiedad que vamos a utilizar cuando la probabilidad de z es mayor que 2 sería la propiedad número 1, no, la propiedad 2. Entonces sería aquí que esto es igual a 1 menos la probabilidad de z menor o igual que 2. Por lo tanto, tendríamos aquí que esto es igual a 1 menos la probabilidad de z menor o igual que 2. Ese valor buscamos en la tabla, cuando z es igual a 2, tenemos aquí ese valor de z, 0,9772. 0,9772. Muy bien, ahora vamos a restar 1 menos 0,9772, que sería igual a 0, esto es igual a 0,0228. Muy bien. Entonces la probabilidad en este caso de rechazar arandelas con espesor mayor que 2,5 es 0,0228. Pero nos preguntan ¿qué porcentaje? Muy bien, expresado este resultado en porcentaje sería 2,28%. Es decir, a este resultado que hemos obtenido, que es 0,0228, basta multiplicar por 100% y ya tenemos el porcentaje. ¿Qué porcentaje de arandelas con espesor 2,5 son rechazadas? El 2,28% de arandelas. Entonces, hemos resuelto el ejercicio o la pregunta A de este ejercicio. Si quieren ustedes la gráfica ya lo pueden hacer, pero sin embargo vamos a hacer la gráfica. En esta parte vamos a hacer la gráfica, sería siempre bajo la curva normal. Y recuerden también, si yo quisiera preguntarle a ustedes, por ejemplo, ¿por qué llamamos curva normal? Tiene algunas características. La característica más importante es que el área bajo esta curva es 1. Y segundo, que la distribución de los datos es simétrico en esta curva, bajo o respecto a una medida de tendencia central. Puede ser a la media aritmética, a la mediana o a la moda. Eso hay que tomar en cuenta. Y además, la curva decrece indefinidamente en ambas direcciones, formando dos colas, una cola a la izquierda y una cola a la derecha. Y también creo que es bueno recordar para algunos de ustedes que si bajo esta curva considero los datos desde menos 1 hasta 1, entonces estaría considerando prácticamente el 68%, o sea, estaría en un 68% de confiabilidad. Pero si considero los datos desde menos 2 hasta 2, estaría prácticamente considerando el 95% de confiabilidad. Pero puedo coger casi la mayoría, o la mayor cantidad de datos, casi la totalidad, es decir, de menos 3 hasta 3, casi estoy tomando la totalidad de los datos.
En ese caso estaría en una confiabilidad de 99%. Claro, quedando para los extremos de la cola, cuando la cola es muy larga, el 1%, ¿no? Claro, lo ideal que sería, ¿qué cosa? Una probabilidad total, que sería, o sea, bajo esta curva, que sería 1, ¿no? Pero ocurren estas cosas. Ubicamos entonces, en el origen 0, ubicamos probabilidad de z mayor que 2. Entonces 2 está por acá, lo que hemos calculado es eso. Es área. Y como verán, el área, ¿cuánto es esto? El área aproximada calculada es 0,02. No es un número pequeñito, es un valor pequeño que representa esta área menos. Respecto al área total, que es 1, este es un número pequeño. Muy bien. Veamos la pregunta B. La pregunta B dice: ¿cuántas arandelas de un grupo de 1000 tendrán un espesor comprendido entre 2,05 y 2,35? Y en este caso vamos a considerar lo siguiente. Para esta pregunta ya nos da el tamaño de la muestra, que es en este caso 1000. Tenemos eso. ¿Y para qué nos da ese dato? Justamente para calcular la cantidad, ¿no es cierto?, de arandelas que existe. Porque al final lo que vamos a hacer, como en el ejemplo anterior, para saber la cantidad o el número de datos que existe, basta multiplicar la probabilidad hallada por el tamaño de la muestra. Entonces para eso nos dan ese dato. ¿Pero qué vamos a hallar? Dice, la probabilidad de ¿qué? De las arandelas comprendidos, o cuyo espesor, estamos hablando de espesor, ¿no? Cuyo espesor está comprendido entre 2,05, que sería esto de aquí, y 2,35. Eso es. Y antes de aplicar la propiedad, por ejemplo, veríamos qué parte de la región bajo la curva es lo que vamos a calcular. ¿Y de qué me olvidé? Ah, ya, muy bien, hay que estandarizar, exactamente. ¿Por qué? Porque X es una variable que se distribuye normalmente, entonces hay que estandarizar en función de Z. Al estandarizar en función de Z, ¿cómo queda? X se convierte en Z. Menor que, acá sería 2,35, que es el valor de X, menos la media, que como dato tenemos aquí es 2,20. 2,20 sobre la desviación estándar, que es 0,15. Y en este lado tendríamos que X es 2,05 menos la media, que sigue siendo para todos igual, 2,20. 2,20 sobre la desviación estándar, que también es 0,15. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer son los cálculos operativos. Los cálculos operativos sería, en este caso, 2,05 menos 2,20, que es igual a 18,04. Bueno, me parece que está fallando la calculadora. Vamos a rectificar los valores. Es 2,05 menos 2,20. Entonces, este valor es menos 0,15. Todo esto sobre 0,15. Menor que Z, menor que. De igual manera, tendríamos 2,35 menos 2,20 igual a 0,15. 0,15 sobre 0,15. ¿Está? Ahora sí. Tendríamos aquí que la probabilidad de que de Z
es menor que, dividiendo 0,15 entre 0,15 es 1, y aquí sería menos 0,15 entre 0,15 sería menos 1, pero mayor que esto. Entonces ahora sí, ya está estandarizado, utilizamos la propiedad. ¿Qué propiedad sería en este caso? Sería la propiedad número 4 que hemos indicado. Entonces por propiedad, por propiedad 4 tendríamos lo siguiente, que la probabilidad de menos 1 menor que z menor que 1, esto es igual, en este caso primero, a la probabilidad de ¿qué? De z menor que 1, esto acá, la segunda parte, a eso habría que restar menos, aquí entre corchete, 1 menos la probabilidad, ahora de esto acá, de z menor o igual que, ya no menos 1, sino 1, en este caso, cerramos corchete. Luego sería aquí la probabilidad de z igual a 1, buscamos en la tabla, ese valor en este caso es 0,8413, 0,8413, menos, paréntesis, 1 menos la probabilidad de 1, que también es el mismo valor, desde acá sería ¿cuánto? 0,8413, 8413. Y luego, ahora para resolver el paréntesis, aquí sería, sigue siendo 0,8413 menos, ahora sí, efectuamos ahí, 1 menos 0,8413, que sería en este caso 0,1587. Muy bien. Ahora, finalmente tendríamos lo siguiente. 0,8413 menos 0,1587 tenemos como resultado igual a 0,6828. Eso es la probabilidad de que el espesor de las arandelas esté entre 2,05 y 2,35. Pero aquí la pregunta es, ¿cuántos son esas arandelas? Entonces, para eso, hacemos lo siguiente. Número de arandelas será igual al producto de esta probabilidad, que es 0,6828 por el tamaño de la muestra, que es 1000. Por lo tanto, tendríamos ¿cuánto? A ver, tendríamos que cuando se multiplica un número por la unidad seguida de ceros, basta correr la cantidad de ceros y la cantidad de cifras decimales. ¿Cuánto sería en este caso? Sería 682,8. 682,8. Ahora, aplicando aproximación, sería 683 arandelas cuyo espesor están entre 2,05 y 2,35. Bueno, resuelto entonces la pregunta número 3, pasamos a la siguiente pregunta.